Muy buenos días, muy buenos días a todos los hermanos que nos acompañan y también a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, en Facebook, YouTube y Zoom. Sean todos bienvenidos al culto dominical. Para empezar vamos a cantar las alabanzas. Cantemos la alabanza número 156, Siempre amanece. Sí, buscamos en nuestro himnario la alabanza número 156, Siempre amanece. Amale como al principio, aves que cantan, siempre se ve todo hermoso cuando amanece. Demos con gozo gloria a Dios. Cae la lluvia sobre la hierba como al principio de la creación. Dios es loado, pues nos ha dado con el rocío su bendición. Suya es la aurora, suyo es el día, todo perfecto, Dios lo creó. Una alabanza siempre le vemos cada mañana al Creador. Sí, en esta mañana Dios nos da la gracia de poder estar una vez más reunidos entre todos ustedes. A pesar de mucha situación que hay en todo el mundo, Dios nos da el privilegio de poder seguir escuchando la palabra de Dios. Eh, de verdad, nosotros deberíamos de sentirnos muy bendecidos, ¿no? Porque aún en nuestro país la pandemia no es tan fuerte, ¿no? No es como Brasil, como ahora está pasando, ¿no? Y ese país vecino, Brasil, de verdad, la situación está muy, muy alarmante, ¿no? Entonces, solamente nos queda a nosotros orar a Dios, pedir la misericordia de Dios. Y aún nosotros podemos respirar, podemos ver, podemos escuchar la palabra de Dios. Y por eso nuestro corazón debe estar agradecido, contento, ¿no? ¿Verdad? Entonces, vamos a seguir cantando otra alabanza. Busquemos la alabanza número 183. Gracia admirable. Busquemos la alabanza número 183. Gracia admirable. Oh, gracia admirable, dulce
gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui, con bella esa gracia fue en mi ser, la obra en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Amén. Cantemos otra alabanza. Busquemos la alabanza número 307. Todos busquemos en nuestro himnario la alabanza número 307. Busquemos la alabanza número 307. Más cerca, oh Dios, de ti. Cerca, oh Dios, de ti, anhelo estar, aunque una acerba cruz allá me de alzar, será mi canto aquí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Si peregrino soy y de ansiedad me llena puesto el sol, la oscuridad. Mi sueño aún así ha de llevarme a ti, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y luego al despertar te alabaré, de gracias un altar te levantaré. Allí mi corazón eleve su oración, más
esta mañana vamos a orar al Señor. Todos inclinando su rostro puede orar al Señor por este culto. Oremos. Señor, en esta mañana le damos gracias. Nosotros hoy recibimos su gracia para poder escuchar la palabra de Dios. Bendiga a cada corazón, bendiga a cada ser humano que está escuchando hoy el culto dominical. Bendiga a las personas que, a pesar de la situación, ellos viven siempre confiando en la palabra de Dios. Hoy en esta mañana, Señor, encomendamos este culto en sus manos, Señor. Hay muchas personas, hay muchos seres humanos que están pasando por mucha situación. Pero hoy, Señor, usted a través de la palabra quiere darnos la esperanza en nuestro corazón. Y todas las cosas que usted permite, Señor, para que nosotros podamos acercarnos a Dios, podamos meditar en la vida, Señor. Esta vida no nos pertenece a nosotros, sino a usted. Usted nos da la vida y si usted quiere, también nos quita la vida. Así, Padre, nuestra vida depende de usted, Señor. Por eso todos los días nosotros queremos escuchar qué es lo que quiere enseñarnos a nosotros, qué es lo que quiere mostrarnos a cada uno de nosotros, Señor. Hay muchos hermanos que por una situación ellos también no pueden conectarse, Señor, a través de las redes sociales, Facebook, YouTube. Señor, usted puede darle su gracia, Señor. Permítale, Señor. A pesar de la situación, todos necesitamos escuchar, Señor. Satanás siempre pone un perjuicio, Satanás siempre pone obstáculos, Señor, para que nosotros vivamos sufriendo en esta vida, Señor. El pensamiento que pone Satanás, un momento, Señor, nos da la felicidad, un momento nos hace sentir bien. Satanás, un momento nos muestra, esto es bueno, pero después viene lamentación, después viene sufrimiento, porque ese es el propósito de Satanás, destruir nuestra vida espiritual, destruir nuestra vida para que nosotros no conozcamos su gracia. Por eso, Padre, en esta mañana le damos las gracias, Señor. Hoy este mensaje, esta palabra, usted pueda, Señor, hacernos escuchar, hacernos comprender, que nosotros recibamos en el corazón esta palabra y a través de esta palabra poder enfrentar todo tipo de situación. Así, Padre, en esta mañana encomendamos este culto en sus manos. Bendiga a todos los hermanos que están conectados. Así, Padre, en esta mañana le agradecemos, orando así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta mañana vamos a cantar una alabanza más. Después de esta alabanza vamos a tener el tiempo de testimonio. Y los hermanos que quieran testificar también puedan comunicarse con nosotros para poder reservar su tiempo de testimonio. No importa si es a través de línea, a través de Zoom, o también puede visitar la iglesia, ¿no?, para poder dar su testimonio. Así en esta mañana vamos a cantar una alabanza más. La alabanza número 503 vamos a cantar. Busquemos la alabanza número 503. Allí no habrá tribulación. Busquemos la alabanza número 503. En la mansión do Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Será muy triste estarme aquí, muy lejos sí del Salvador, pues moran ya con él allí los redimidos por su
su amor. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté orando allá, diré que no hay tribulación. Perfecto amor encontraré en la mansión del Salvador. Perfecta paz allí tendré, mejor que la que gozo hoy. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad, y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Hay un lugar donde no habrá tribulación. Amén. Hay un lugar donde no habrá llanto, no habrá dolor. Amén. Sí. Hasta aquí hemos alabado en esta mañana. Ahora viene el tiempo del testimonio. Los hermanos, primero vamos a invitar al hermano Juan Carlos Cruz, quien nos va a compartir su testimonio. Y seguidamente, hermano José Luis Yujra, que también va a compartirnos su testimonio. Vamos a invitar los testimonios. Adelante. Agradecer por este tiempo de testimonio, un poco de mi salvación, ¿no? Yo había escuchado el Evangelio en 2007 por medio de quien ahora es mi esposa, ¿no? Pero algo que quiero compartir con todos ustedes es que el día que escuché el Evangelio, mi vida no había cambiado, ¿no? Mi vida había sido primero quebrantado, ¿no? Durante casi 6 años. 6 años, Dios había como derrumbado todo lo que vi en mí, ¿no? Cuando yo recuerdo esa parte de mi salvación, esa parte donde Dios trabajó, me trae mucha nostalgia, ¿no? Mucho, y también felicidad. Y para hacer eso en mi vida, el Señor tenía que haber destruido todo lo que había en Juan Carlos, ¿no? Pero algo interesante había pasado durante todo ese proceso, ¿no? Eh, yo no podía creer que Dios podía interesarse en la vida de alguien tan perverso como yo, ¿no? Solo pensaba, ¿cómo Dios se puede interesar a alguien como yo, ¿no? Alguien que no sirve, alguien que siempre está haciendo daño, alguien que siempre está sumergido en un vicio, está sumergido siempre en su forma de preocuparse solo en sí mismo, ¿no? Entonces eso me privaba, me alejaba mucho de Dios, me alejaba mucho de la iglesia. Y sobre todo no me podía acercar al siervo, ¿no? Porque siempre pensé que ocultaba muchas cosas en mi corazón. Pero un día, por medio de un versículo que quiero compartir con ustedes, que está en Jeremías, en el capítulo 1, en el verso 11 y 12, dice, ¿no? La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Cuando yo había leído la Biblia, esa parte de la Biblia, solo venía algo a mi corazón, ¿no? Donde Dios me decía que Él estaba sobre su palabra, ¿no? Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, podía encontrar el corazón de Dios en un versículo donde me decía, no importa lo que tú estás haciendo, no importa lo que tú eres, yo voy a cumplir lo que yo he escrito para ti, ¿no? Yo estoy sobre mi palabra, me decía, yo apresuro mi palabra. Entonces, en mi corazón podía ver eso, ¿no? Que Él era responsable de lo que Él había escrito en la Biblia. Entonces, lo que yo había escuchado en 2007, donde decía, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, cobraba sentido, ¿no?
O sea, de 100 yo pude recibir esa palabra de Dios en mi corazón. Entonces, él era responsable de su palabra sin tomar en cuenta quién era Juan Carlos, ¿no? Entonces, todo lo que yo había pensado de mí, todo lo que yo sentía de que yo no podía estar delante del siervo, yo no podía estar delante de Dios, había desaparecido, ¿no? De una noche para la otra, ¿no? En ese tiempo yo estoy muy agradecido, ¿no? Mi testimonio es muy largo, ¿no? Lo que Dios ha hecho con mi vida, en verdad es de, de mucho agradecimiento para mí, ¿no? Hoy puedo estar muy feliz y disfrutar, ¿no? De todas sus promesas en la Biblia, ¿no? Yo, una vez pastor me decía, si un día Dios falla, tú arroja la Biblia, me decía, ¿no? Y también me decía, eso nunca va a pasar, porque Dios cumple su palabra. Entonces, yo puedo hoy expresarles, ¿no? Mi corazón y decir que en verdad Dios todo este tiempo no ha faltado a su palabra, ¿no? No ha faltado ni una coma a su palabra. Todo lo que me ha prometido lo ha hecho y lo ha cumplido, ¿no? Estoy muy feliz en este tiempo de poder compartir una parte de mi testimonio y muy agradecido, ¿no? Con la iglesia y también impulsar a los hermanos a que cuando nosotros conectamos nuestra vida con el siervo, podemos descubrir que nuestro sí mismo de nosotros muere delante de ellos, porque ellos no ven nuestra forma, lo que estamos haciendo, lo que pensamos. Ellos ven cómo Dios puede trabajar en nuestra vida, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecido de esa parte, ¿no? Con la dirección de la iglesia, con la dirección de los siervos y sobre todo, ¿no? Con la palabra, ¿no? Muchas gracias, hermanos, y gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por el testimonio del hermano Juan Carlos Cruz. Ahora voy a invitar al hermano José Luis, y quien también tiene su testimonio. Sí, escuchemos. Buen día, hermanos, hermanas. Creo que es la primera vez que testifico desde que la iglesia está en Purapura. Creo que nunca había testificado aquí, a pesar de que ya estamos muchos años. Realmente todo este tiempo Dios me ha mostrado mucho de su obra, ¿no? Estando junto a la iglesia, participando junto a los siervos, pero muchas veces no puedo como dar mi testimonio, aunque Dios me ha mostrado muchas cosas, ¿no? Todo este tiempo que ha pasado de la pandemia, todo este tiempo que Dios me ha permitido apoyar a la iglesia en varias áreas, ¿no? Aunque muchas veces yo no tengo esa capacidad para ayudarnos a la iglesia, pero aún así Dios me ha permitido, ¿no? Estar aquí. Él mismo también ha estado cubriendo, ¿no? Todas las fallas que he tenido, todos los problemas que he ocasionado dentro de la iglesia, ¿no? En las áreas que Dios me ha permitido. Por eso estoy agradecido al Señor. Realmente Dios mismo ha guardado mi vida dentro de la iglesia. Dios mismo me ha estado guiando, ¿no? Este tiempo, aunque muchas veces yo soy rebelde. Siempre quiero como imponer lo que yo sé, ¿no? O lo que yo pienso. Pero muchas veces Dios mediante la situación me había mostrado, ¿no? Que realmente dentro de mí no hay nada bueno, ¿no? Muchas veces yo pienso, yo sé esto, o yo puedo manejar esta área, o muchas cosas, ¿no? Pero Dios mismo mediante la situación me mostraba, ¿no? José Luis tiene este corazón, dentro de él no hay nada bueno, ¿no? Y pensando realmente profundo, ¿no? Como viendo lo que soy, ¿no? Viendo cómo soy, realmente en el mundo, ¿no? Como nadie me pondría en este lugar que yo estoy, pero por misericordia de Dios no puedo recibir su gracia y seguir apoyando, ¿no? Aunque yo muchas veces digo apoyando, pero realmente la iglesia me ha ayudado mediante estas áreas a mi vida, ¿no? A mí mismo. Y yo tengo una promesa, ¿no? Que había recibido hace varios años. Podemos buscar en Éxodo, Éxodo 23, 20. Voy a leer. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino
y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Muchas veces en mi vida, ¿no? Yo siempre he pensado que hacía las cosas correctas o hacía las cosas bien, porque no me había dedicado, ¿no?, a los vicios o a desviar mi vida. Más yo estaba, ¿no?, en lo que era ayudar a mis padres, poder estudiar. Hay un versículo en la Biblia que dice, ¿no?, hay camino que al hombre le parece recto, pero es camino de muerte, ¿no? Muchas veces yo siguiendo ese mi pensamiento de que yo hago lo correcto, entonces siempre había terminado con queja en mi vida, con desánimo, con muchas cosas, ¿no?, con pensamientos, como perdido. Pero realmente este tiempo, ¿no?, estando en la iglesia, yo veo, ¿no?, que Dios me permite su misericordia, incluso a partir de lo que soy, ¿no?, de la persona que soy, Dios mismo me ha mostrado su obra, pudiendo viajar a diferentes lugares, incluso durante la pandemia, ¿no? Yo venía a la iglesia 3 veces a la semana y yo tenía un miedo, ¿no? Viniendo aquí, yo tal vez me contagio y contagio a toda mi familia, ese era mi pensamiento, pero aún así, ¿no?, Dios me permitía el corazón de poder seguir viniendo a la iglesia. Entonces yo veía, ¿no?, que incluso mi salud Dios había guardado y también la salud de mi familia. Realmente todo había guardado Dios en mi vida y por eso estoy agradecido, ¿no? Dios me permite muchas cosas, aún teniendo un corazón malvado, Dios me ha permitido su gracia de estar junto a la iglesia, de estar junto a los siervos, de poder ver la obra de Dios. Así yo siento este tiempo, ¿no?, mi corazón como agradecido, pero muchas veces mi corazón se voltea, ¿no? Yo veo que a veces mediante la dificultad como mi corazón, ¿no?, rápido se voltea hacia mi pensamiento, hacia lo que creo, y rápido quiere destruir todo, incluso desechar la gracia que Dios me ha dado. Pero aún mediante esa dificultad, ¿no?, yo podía ver Dios como quiere despertar mi espíritu. Él mismo quiere como mostrarme, ¿no?, quién soy, qué es lo que puedo conseguir, ¿no?, que realmente por mi mano no puedo hacer nada. Así Dios me ha estado mostrando este tiempo. También estoy, ¿no?, feliz porque Dios este tiempo mediante la guía de la iglesia, ¿no?, me ha permitido, me ha presentado una hermana, ¿no?, para poder casarme. 24 del siguiente mes, Dios me permite también poder casarme con la hermana Daniela. Al principio como era muy, como que no sé qué estoy haciendo, ¿no?, pero realmente yo tengo esa confianza, ¿no?, de que Dios mismo va a guardar nuestras vidas, Dios mismo va a guiar, ¿no?, todo lo que va a ser nuestra vida, nuestro corazón. Dios mismo nos permita mantenernos junto a la iglesia, junto a los siervos. Por eso yo estoy agradecido, ¿no?, y también quiero hacer la invitación a todos los hermanos que puedan acompañarnos, ¿no?, 24 del siguiente mes, que junto a la iglesia, ¿no?, nosotros podamos pasar este momento que Dios nos permite, ¿no?, que Dios nos ha dado su gracia para poder casarnos. Eso quería testificar, hermanos, y agradecer a todos, a la iglesia, por lo que Dios me ha permitido. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por los testimonios. Y ahora viene el tiempo de las presentaciones especiales. En esta oportunidad vamos a invitar al Colegio Cesori, quienes nos van a interpretar 2 canciones. Uno es Paz, Paz, con dulce paz, y la segunda es Tu nombre levantaré. Recibamos con fuertes aplausos al Colegio Cesori.
Un aplauso para el Colegio Cesori. El colegio Cesori es un coro musical de la Misión Buenas Nuevas allá en Paraguay. Entonces, de verdad la Misión Buenas Nuevas es una misión muy grande a nivel mundial y nos sentimos muy contentos porque realmente anunciando el Evangelio solamente podemos así Dios permitirnos todas esas cosas. Y en esta mañana tenemos ahora el culto, la hora más importante, y vamos a invitar al pastor Andrés Lim, quien va a compartir la palabra de Dios. Sí, buenos días hermanos y hermanas. Sí, muy buenos días. Esta mañana vamos a buscar primero el libro de Filipenses. 1 al 18 voy a leer. Libro de Filipenses, Nuevo Testamento, libro de Nuevo Testamento, capítulo 2, 1 al 18 voy a leer. ¿Ya todos se encontraron? Entonces, libro de Filipenses, ¿todavía alguien está buscando? Ya. ¿No encontraron aquí a la pantalla? Si hay adelante, puede ver, ¿no? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y alguna misericordia. Completa mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, y nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Hace todo sin murmuraciones y contiendas, y para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis y como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo
yo pueda y gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros y conmigo. Hasta versículo 18 hemos leído. Leyendo una parte de la Biblia sale una persona caminando un campo, ¿no? Ahí encontró, dice, tesoro encontró, tesoro. Entonces, yo también leyendo ese versículo me hace pensar muchos. Aunque yo también en la iglesia varias veces escuché esta palabra, misma palabra. Yo pensaba que yo sé muchas palabras porque yo he escuchado. Yo estaba en la iglesia ¿desde qué año estaba? Desde 17 años estaba en la iglesia. Entonces, desde casi secundaria, yo estaba en la iglesia por mi hermano mayor. Ahora tengo 45 años. Imagínense tantos años yo estaba escuchando tantas palabras. Entonces aquí los pastores, luego aquí hablando, esa palabra yo sé. Esa palabra yo ya escuché. Muchas veces también yo leí. Entonces hay un hombre caminando en un campo, en una tierra encontró tesoro, no sé qué tipo de tesoro será. Después de encontrar, no era un tesoro chico y grande, parece. Luego, y mirando alrededor y escondiendo para que no vea a otras personas. Después de esconder y regresa rápido a su casa. Luego leyendo la Biblia, como está escrito, ¿no? Todo lo que él tenía, no sé, ¿sí? Todo lo que él tiene comenzó a vender, vendió todos. Luego, teniendo dinero, plata, eso compró ese terreno. ¿Sabe, no? ¿Por qué compró ese terreno? Ahí tiene tesoro, era tesoro. Entonces, para él, todo lo que tenía en su casa, no sé, su casa, ¿qué tiene? ¿Qué le gusta? No sé muy bien, pero todo lo que tiene, él vendió. Luego, cobrando dinero, y compró era ese terreno. Entonces ese terreno tenía valor, no era ese terreno, sino ese tesoro. Ese tesoro tiene valor más que todas las cosas para él. Por eso regresando a su casa, ¿sí? Él vendió todos, cuando agarrando sus lotes, papelito, aquí dice, ¿no? Polio, derechos reales, testimonios, minutas que dice. Eso agarrando, quiere vender, pero él nunca piensa directo, porque en él ya vio, encontró ese tesoro. Este tesoro es más, tiene valor que ese papel del terreno, o tal vez sea su casa, todas las cosas. Entonces ya muchas veces escuchamos, ¿cierto? Ese tesoro es Jesucristo hablando. Entonces muchas personas también hablamos, encontramos a Jesucristo. Nosotros también igualito que ese Señor, un día viviendo este mundo, encontramos tesoro Jesucristo verdadero. Pero porque esta persona vendiendo todas las cosas tienes. En mi vida también pensé, yo también a mí me gustan muchas cosas, mis materiales. Pero ya comparando con Jesucristo, yo también regresando a mi casa venderá todas las cosas. A mí me gusta dormir, a mí me gusta rica comida, a mí me gusta también mi persona mismo. No quiero dejar mí mismo a Andrés, a mí me gusta, no quiero, alguien me insulta, alguien me critica, alguien me grita, quiero proteger mucho a mi persona mismo. Pero ese hombre después de encontrar, vendió todo ¿sí? Todo lo que tienes materialmente. También lo que tiene todo ya vendió. Porque para él, ¿quién más tiene valor? ¿Quién tiene más valor? Jesucristo. Usted también cree, hermanos, Jesucristo.
usted también conoce a Jesucristo. Usted también encontró a Jesucristo. Usted puede hacer igual que ese hombre regresando, todo está vendiendo. Oh, estas cosas puedo vender. Pero estas cosas no quiero vender, porque para mí eso más valioso era. Eso es más importante para mí. Algunos quieren vender a tiembla. Mucho piensa. Eso no. Eso más valor que ese tesoro. Tal vez hoy en día muchas personas vienen a la iglesia, escucha, luego dice, Dios le bendiga. Soy hijo de Dios. Soy creyente en Dios, en Jesucristo. Pero tal vez nosotros queremos vender mis cosas para Jesucristo. Pero algunos tal vez agarra, eso no, para mí es más importante. Ese es mi deseo, ese es mi plan, es más importante para mí. Ese es mi carácter más importante, no quiero vender, dice, más que Jesucristo. Esa lucha muchas veces en mi vida también ya viene. Yo también, como aquí hermano José Luis, pronto va a casarse, se están felices. Entonces también preparar, ¿no? Muchas cosas necesita. Pero Dios sí o sí va a ayudar, ¿verdad? ¿No? Todo va a ayudar. Entonces escuchando como hermano José Luis, cómo está, ¿sí? No fuma, no toma cerveza, tampoco tiene vicios. Yo veo que él tiene deseo, no tiene deseo de vez en cuando. Si como un joven no tiene muchos vicios, muy buen jóvenes, hermanos. Porque la mayoría tiene muchos vicios, ¿cierto? ¿No? Desea tener muchas cosas, quiere hacer, disfrutar. La mayoría de los jóvenes desean, ¿qué desean? Tener novia, cortejas. Aquí muchos jóvenes, ¿cierto? Por eso podemos ver acá. ¿Sí? Desde temprana edad tiene hijos. De vez en cuando yo compartiendo, se ve joven, pero tiene bebés, pero no tiene su marido. De vez en cuando yo pregunto, ¿está viviendo juntos? ¿A usted es casado? No soy casado, dice. Entonces está su esposa, su hijo, pero preguntó, ¿usted casado? Pero qué raro responde eso, no soy casado. Entonces, ¿usted es soltero? No soy soltero. Porque tiene esposa al lado, mujer tiene, hijo también tiene. Entonces, cuando yo pregunto, ¿usted casado? ¿Qué debería responder? Sí, soy casado, mi esposa, mi hijo. Pero la mayoría yo preguntando, no soy casado, dice. Porque no sé registro civil, dice, sí. Nosotros solo juntamos. Entonces no es casado, es casado. Pero ¿por qué no quiere decir? ¿Por qué? Mirando esto muchas veces desea, ¿cierto? Muchos jóvenes desean esto. Pero como hermano José Luis mirando, como no fuma, no cerveza, luego no tiene muchos vicios. Entonces así las hermanas quieren encontrar ese tipo de joven, ¿verdad? ¿No? O prefiere borracho, le gusta tomar, fumar. Luego si aquí dice una palabra, ¿no? No sé si estará bien hablar en el culto, ¿no? Mujeriego, dice. Le gusta muchos. O ese hombre usted quiere encontrar. Ya mirando, hermano, escuchando, mucho más mejor. Joven recto, era rectos. Sí. Yo también un tiempo, sí, ese camino caminaba era. Casa, colegio. De vez en cuando tienda, sí, para comprar. Entonces, un camino casi recto, era rectos. Luego comparando otros jóvenes y fumando. Cerveza pelea, como dice pandilleros en el colegio. En el colegio también muchos dicen altos, poco más fuerte, peleador, dice. Entonces él también, como fueras tu esclavo, mandando a los jóvenes, traiga.
mi mochila lleva. Entonces en mi colegio también. Entonces mirando con ellos, mi vida es recto, yo pensaba. Pero después de entrar a la universidad, yo también aprendí a tomar cerveza. Nunca yo pensé que va a vivir igual que ellos, como algunos caminan mal, ¿cierto? Pero yo también entrando a la universidad por necesidad, tener amistad, personas, compañeros, también yo necesito ayuda de otras personas. Entonces automáticamente aprendiendo y tomando, ya tomando cerveza muchos, ¿qué pasa, hermanos? Antes de tomar, yo puedo dirigir, ¿cierto? Pero después de tomar, cerveza me dirige, me guía la cerveza. Entonces tomando, qué raro, no era yo, era ¿quién? Cerveza me dirige. Aunque ya está lleno, pero cerveza, ¿qué dice? Tú puedes tomar más, dice. Ya está lleno, era llenos, ¿sí? Vomitando, todo vomitando, pero no debería tomar, ¿cierto, no? Pero cerveza, ¿qué dice? Tú puedes tomar más, dice. Traiga más, dice. Entonces, una caja entera ya trae. Otra vez, vomitando. Luego dolor de cabeza, pero sigue tomando. Después tomar, pelea. Mirando entonces en el tele, en el película, usted vio, ¿no? Los malos, buenos actores, malos actores. ¿Ustedes qué actor quiere ser? Buenos actores, ¿cierto? Guapos, hablando bonitos, elegantes, bien educados. Pero otros actores mal educados, ¿cierto? Como pandilleros, con chicle, masticando chicle, ¿sí? Tampoco respeta. Luego toma, pelea, mata. Luego muchas mujeres. Luego ya tomando, ¿qué hace? Anda en la calle. Ya en el película ve, no ve. Entonces usted quiere decidir qué tipo de actores quiere llevar en nuestra vida. ¿Qué tipo de actores? Buen actor, ¿cierto? Todos ese actor quiere ser. Pero nuestra vida real, ¿qué camino lleva usted? Aunque no es borracho, ¿cierto? No es borracho, pero qué raro. Casi todo lo que se siente acá en ese lugar, creo que ese camino llevando ese camino. No voy a hablar directo, ese camino está llevando. Que yo también igual era, nunca yo pensé. Pero tomando después, peleando. Luego tomando poco más, cerveza me guía, dirija. Una vez tomé muchos. Alguien dice, Pastor Andrés también toma cerveza, ¿no? Sí, ahora no, ahora. Tomando, ¿cómo va a compartir la palabra, cierto? Ahora no. Antes tomaba muchos, tomando muchos. Luego mis amigos mirando, tomando mucho, me quedé solos. Entonces me preocupaba mucho, ¿cómo voy a regresar a mi casa? Mis padres van a preocuparse. ¿Ustedes también experimentaron esto? Tomando mucho, ¿cómo va a mostrar ante mi padre y madres? Entonces se preocupaba mucho, ¿cómo voy a regresar? Entonces cuando tomando pocas cervezas, tiene todavía, ¿sí? Se siente vergüenza, ¿cómo voy a mostrar a mi papá? Entonces yo duermo en la casa de amigos. ¿O duerme en dónde? En la calle mejores, prefiere, ¿no? Mejor dormir en la calle, un banco, mejor. Pero ese día demasiado tomé, ya no se siente más, como dice aquí en Bolivia. Se cortó, como dice, se fue el mente. Así dice. Como dice aquí, nos toma muchos, ya no puede recordar más. No se siente nada. ¿Hasta dónde se siente? Entonces, y piensa, a mi padre, madre, así mira, a mí mira, ay, ¿cómo puedo hacer así? No, luego en la casa de mi amigo, duerme o mejor, prefiere dónde dormir, en la calle. Aunque poco frío, mejor es. Pero un día tomando demasiado ya no se siente más.
¿Cómo? Tampoco yo recuerdo, no me recuerdo. Al día siguiente estaba en mis cuartos. Entonces, ¿cómo yo llegué? En milagro era, milagro. Porque solo me quedé, no había pasaje. Pero estaba, ¿en dónde estaba? En mis cuartos. No podía entender. Solo quería agarrarlo, arrancar mis cabellos, porque me dolía mucho cabeza. Luego, pasando poco más tiempos, podía recordarme, porque me duele cabeza muchos. Anoche yo tomé demasiado. Mis amigos me dejaron, todos se fueron. Entonces yo estaba caminando, agarré un taxi. Entró directo, porque ya borracho, es cierto, no se siente nada. Agarró taxi, me entré directo y dormí. Luego ese señor me preguntó, ¿dónde, señor? A tal dirección, tal dirección. Ya llego. Ya, señor, ya está aquí tu casa, pate. Sí, está bien, muchas gracias. Me agarró, dame pasaje. ¿Qué pasaje? Dame pasaje, ¿qué pasaje? Así recordaba. Peleamos fuerte. Pero borracho, un hombre normal, ¿cómo puede pelear? No peleamos. Él me golpeó demasiado mi cabeza, directo. Como tonto, sin pasaje, ¿cómo puede subir a mi taxi? ¿Sí? Mala suerte, luego me golpeó toda la noche. Luego yo ahí entré, aparece a mis cuartos. Pues al día siguiente levantándome, donde me dolía muchos. Cabeza, demasiado me dolía. Ahí pasaba. Ahí fracasé todos. Yo ingresé al seminario ingresando, aún mi vida poco estaba mal, pero estando en el seminario, ahora yo quiero vivir bien. Yo quiero, recibir la gracia de Dios. Aprendí a leer la Biblia, aprendí cómo predica a otras personas. Y predicando, saliendo, leyendo la Biblia, en la iglesia recibiendo las guías, obedecer, aprendimos. Aunque no entiendo, ya obedeciendo, ya predicar, leer la Biblia. Un día, y mi cuñada tiene padres, pero tercera edad. Entonces, sus hijos todos son grandes, se casaron, ya independizaron, tienen sus familias. Entonces, sus padres, estaba enfermos, no puede cuidar, entonces mejor es en asilo, pagando, ahí dejamos, aquí más atiende bien. Porque Corea muy ocupado todos sus trabajos, hay un lugar bonito, paisaje, todo bonito ahí, en el lugar asilo, ¿no? Protegiendo los ancianos. Un día mi cuñada, mi hermano mayor juntos, y visitó a ese lugar. Entonces muchos ancianos estaban. Entonces yo tiempo yo estaba en el seminario, soy seminarista. Entonces me pidió, Andrés, puede ir a compartir la palabra. Mi padre no escuchó el evangelio, necesita, dice, porque soy su hija, ¿cierto? Mi cuñada. Entonces nosotros compartiendo no quieres, pero tú ahora seminarista y puede compartir. Fuimos allá, pero ya mirando y los ancianos estaban allá, caminando, comiendo, y buen lugar era, alejado de la ciudad. Pero ahí también saludamos, el padre de mi cuñada. Saludamos, hablamos. Al lado de el padre de mi cuñada, otro anciano estaba. Entonces muchos ancianos, algunos también estaban compañeros, ya no puede hacer sí mismos necesidades. Entonces al lado estaba un anciano. Luego, como estaba acostado, no puede levantarse, dice. Luego mirando, muy flaquitos, escuchando su familia no visita. Luego ese anciano estaba acostado, luego quería dar algo, pero ese anciano no quería comer. Le rechazaba, no quería comer. Mirando su lengua estaba torcido. Entonces,
mirando esa situación me daba mucha pena, ¿cierto? ¿No? Porque ustedes también mirando esa situación va a tener, ¿cierto? Quiero ayudar. Entonces nosotros algo llevamos, quería dar, pero ese anciano acepta o no acepta. Acepta o no acepta. Ya no acepta, no acepta. Mirando ya decidió morir. Porque mi familia me dejó. Solo yo, anciano, ¿qué tiene más esperanza? Se podía ver. Entonces no quería comer nada, ni siquiera tomaba aguas. Entonces finalmente ese anciano, flaquito se quedaba, estaba esperando la muerte. Mi cuñada me miró, Andrés, predica el evangelio. ¿Cómo sabe Dios trajo tú? Antes de morir, puede escuchar el evangelio, ya predica. Entonces yo era seminarista, agarré la Biblia, quería predicar. Pero yo era seminarista, mi hermano mayor diácono en la iglesia, mi cuñada también diaconiza en la iglesia. Entonces recién entré al seminario, aunque yo prediqué, aprendí a leer la Biblia. Pero antes de ya predicar el evangelio, de repente en mi corazón surgía. Si yo predico, ese anciano no entiende, no recibe la salvación, ay, qué vergüenza, era seminarista. Porque mi hermano, mi cuñada va a mirar, Andrés está predicando el evangelio. Pero ya todo ya predicando después, dice que ya tengo pecado. No recibe la salvación. Ay, ¿qué pasaría? Me daba mucha vergüenza. Entonces yo hablé, cuñada, hoy día creo que me siento mal. No puedo compartir. Le rechacé. Luego pasando poco tiempo escuché y ya falleció ese anciano. Entonces llegaba mucho en mi corazón. Andrés, Dios te ha dado oportunidad. Que predique el evangelio. Ya recibe o no recibe la salvación. No depende de tú. Pero por lo menos ya tiene que ya predicar era el evangelio, ¿cierto, hermanos? Dios dando oportunidad. Me llegaban muchas condenaciones. Aunque tú has dado esa oportunidad, predicar el evangelio. Ese anciano escucha el evangelio, Jesucristo ya murió, limpió todos los pecados, van a recibir la salvación. Pero tú rechazaste, tú mataste, así llegaban muchas condenaciones. Tú mataste, Andrés. Dios te ha dado esa oportunidad. Porque no abrió tu boca, porque no compartió. Toda la noche llegaba condenaciones. Tú mataste a ese anciano, era. Y última oportunidad era. ¿Por qué no predicaste? Yo pensaba mucho eso. ¿Por qué yo no prediqué ese anciano, hermanos? ¿O entendieron? ¿Y por qué no podía predicar el evangelio? ¿Escucharon bien o está durmiendo? ¿Y por qué no podía predicar el evangelio ante ese anciano? Tú no quieres recibir vergüenza. Andrés predicando no recibe la salvación. Siendo seminarista no sabe predicar el evangelio. No quería escuchar esto. Por eso yo dije, me callé. Hoy día no puedo, cuñada, disculpe. Ahí regresamos. Luego unos días pasando, mi cuñada me avisó. Andrés, ¿recuerda ese anciano que estaba esperando la muerte? Sí, murió. De ahí llegaba mucho. Yo quería proteger mucho mi persona. No quería ser vergonzoso mi persona. Yo quería mostrar rectos. Seminarista predica bien. Mejor seminarista, protegía mucho mi personas. También, ¿qué pasó? Como José Luis pronto va a casarse, yo también estaba en el seminario, quería casarme, pero muy tarde era tarde, mientras esperando.
muchos mis compañeros casaban más antes que yo. Entonces siempre preparando la boda, adorna bonito, ¿cierto? Todos. Entonces muchas veces preparando, limpiando, no quería echar en mi corazón. En el principio felicitaba, era cantando, felicitando. Pero muchas veces antes de mi casando, mis compañeros, ya no había este corazón. Andrés, ya limpiamos, dice. ¿Quiere limpiar? Peor era, quiero manchar, era manchar, que ensucie feo que sea aquí. Hermana casada, flores bonito, todo quiera quebrar, que manche ese bota ya, que se quedan feo, ¿cierto? Porque no llegaba mi turno jamás. Mejor es que fregue otra bota, es cierto. Entonces pasando el tiempo mi vida es muy diferente. Yo quería ser buen lugar de buen actor, era rectos. Pero mi vida más peor era más que todo, todos mostraban Dios. La misión envió a Santa Cruz misionero era. Todo en el aeropuerto llegaron varios hermanos. Todo aplauso era. Llegó en Bolivia Santa Cruz misionero. La misión envió misioneros y flores me entregó. Cantaba, cantando los hermanos. Me sentía, soy misionero, qué bien. Entonces aquí yo viviré en Bolivia Santa Cruz. Predicaré bien, soy misionero. Y pasó un tiempo. Un hermano me invitó, misionero, ¿puede visitar a mi casa? Sí, está bien. Entonces me puede dar su dirección porque yo no conozco mucho. Ese tiempo un hermano ofrendó un auto. Ese auto nosotros y visitamos esta casa. Pero no conozco muy bien, por eso yo llevé un seminarista. ¿Sí? Un seminarista estaba en la iglesia, llevó. Yo pregunté, hermano, ¿usted conoce tal dirección? Ese hermano me, sí, misionero, no se preocupe, dice. Fuimos. Entonces, ¿qué tiempo va a tardar esa zona? Así, pastor, 30 minutos máximos. 30 minutos. Entonces yo manejando, ese hermano al lado era. Hermano, ya pasó 30 minutos. Creo que poco más yendo va a encontrar, dice. Pasó 1 hora. Hermano, ya pasó 30 minutos. Sí, pastor, misionero, poco más yendo va a encontrar, dice. Ya llegué hasta ahí, mi persona. Yo veo que ese tonto es tonto, no sabe nada. Pero nunca me dice que no sé, pastor. Yo sé, dice, sé. Pasamos 3 horas dando vuelta, 3 horas. En mi corazón surgió, ¿qué surgió? No enojo era. No es enojo. Muchos cuchillos. Si hubiera tenido en mi mano, ya mató a usted. Me daba mucha rabia. Entonces yo pregunté, pasando 2 horas medios, hermano, tú me has dicho, ¿qué me ha dicho? Yo no hablaba bonito, salía, ¿cierto? Hermano, me ha dicho usted, poco más yendo va a encontrar, no va a encontrar. Entonces hermano se sintió miedo, ¿cierto? Mi voz diferente. Sí, pastor, poco va yendo va a encontrar. ¿Qué va a encontrar? Bájate y pregunta. Salió corriendo y preguntando. Hablaba fuertes, ¿sí? Yo nunca hacía un más mayor que yo. Nunca yo quería gritar, era. Pero ese día, loco era, loco. No importa, más mayor que yo, no importa. Hermano, gritando, muy feo era, feo. Me daba ira. Imagínense, 30 minutos ya va a tardar, ¿cierto? Ese lugar. Pero ¿cuántos tiempos? 3 horas dando vueltas, mismo lugar, dando vueltas. Luego tenía mucha hambre. Finalmente, ¿sí? Peleamos con ese seminarista. Pasando todos
lo que pasó, ¿cierto, hermanos? Dios mostraba. Si no podemos vivir, era vivir recto, mi persona. Pero siempre, ¿cómo quería vivir? Siendo un hombre recto, siendo una persona buena, ayudando, sirviendo. Pero en realidad diferente. Leyendo el libro de Génesis sale Caín, ¿cierto, hermano? ¿Conoce Caín? Caín ofrendó a Dios, mejor fruto de la tierra. Mientras ofrendando, él echaba todos, sirviendo. Pero ya ofrendó Caín sus ofrendas, fruto de la tierra, mejor productos. Pero Dios aceptó, no aceptó. No aceptó, ¿cierto? Luego mirando a su hermano Abel, su ofrenda, ¿sí? Como primogénito de oveja. Entonces Dios aceptó, no aceptó. Aceptó. Mirando su ofrenda, mi ofrenda, se veía mejor. Yo trabajé, sacrifiqué muchos, pero Dios le rechazó a mí. Caín cambió su semblante. ¿Qué salió? Ira. No podía aguantar, no podía dormir en la noche, Caín. ¿Y por qué Dios le rechaza? Luego, ¿por qué acepta de mi hermano? Feo era. Me parece no es bueno. ¿Por qué Dios acepta? No podía dormir, ira, quejas. Luego ya habló. A ver, vamos a ir al campo. Porque hermano mayor, ya vamos a irnos. No necesita saber. Si sabiendo va a ir, no va a ir. Porque quiere llevar al campo. Quería matar, matar, escondiendo en el corazón. Llevó al campo, luego mató a sus hermanos. Ya Caín, ¿quién es, hermano Caín? Caín, ¿quién es? Caín es hablando, era mi persona. Ese seminarista, ¿sí? Sí, pastor, llevaré cerca. 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Me miente, me engaña, me burla, no sabiendo así me guía. Luego dentro de mi corazón, ¿qué surgía? Cuando ese hermano lleva bien, 30 minutos, ya pastor, misionero, 30 minutos, correcto, ya llegamos, aquí está la casa. Está bien, qué bien, guapos seminaristas. Estaría en mí, guardado, ¿qué es mi guardado? Ira. Pero justo ese hermano equivocó ese día. Equivocó. Y todo lo que tenía dentro de mí, ¿qué salió? Quería matar, igualito que Caín. Hermanos, esta mañana está cada uno. Tal vez nosotros, ¿sí? Todavía no ha llegado esa oportunidad, esas situaciones. Algunos borrachos, algunos ya vives malos caminos, pero todavía en mi vida no llegó, ¿cierto? Todavía vive recto, no toma, no cerveza, no consume la droga, no adultera, pero ahora, como Caín. Si alguna situación llega en mi vida, sales, ira, quejas, matar, adulterar y sale. Pero no quiere esa vida, ¿cierto? ¿Quién quiere esa vida? Nadie quiere llevar esa vida. Yo tampoco, hermanos. Pero Dios, muy diferente. Dios quiere dar a nosotros nuestras vidas, como hablamos en el principio. Tesoro. Aunque tesoro dando, alguien no quiere valorar. Hey, ¿qué es tesoro? Dice esto. ¿Qué tesoro era tesoro? ¿Ya quién puede vender sus cosas, hermanos? Que valore lo que encontró, ese tesoro era. Pero aunque ya tenemos ese tesoro, pero no valora, ¿quién va a vender? Vendiendo sus cosas, luego va a comprar ese tesoro. Nadie va a comprar, tampoco va a vender. ¿Quién? Los que valoran. Aquí los voluntarios,
estamos ¿no? pasando ya juntos. Algunos voluntarios estudian muchos, hacen bien tareas. Antes de venir también en su casa alguien ayudando, sirviendo su familia, su padre, y su madre. Pero aquí también no son voluntarios, aquí los hermanos y hermanas son nuestros hermanos de la iglesia. Preguntando, ¿usted cree en Dios? Sí, pastor. ¿Usted recibió la salvación? Sí. Entonces, ven a la iglesia. Dentro de la iglesia hay diferentes actividades. Aquí puede aprender. Sirve el evangelio. Dios va a bendecir. Sí, pastor. Sí, pastor, enviaremos. Mejor es estar con la iglesia, servir el evangelio, dice. Pero su vida es diferente. Más tiene valor. Estudia, mi hijos. Estudia, mis hijos. Tu futuro, ¿cómo será? Sin estudio va a ser tontos. Trabaja, gana. Sin dinero, ¿cómo va a mantener tu futuro? Trabaja, mantenga, trabaja, tener materiales. No vaya a la iglesia. No con la iglesia. Mejor estudia. Mejor ya trabaja. Mejores. Muchos hermanos dicen. Luego viene a la iglesia. Pastor, buenos días. Dios se le bendiga. Hermanos, acompaña a la iglesia. Amén, aleluya. Predicamos el evangelio. Dios va a bendecir. Amén, aleluya. Regresa. Ve este mundo para vivir. Hijo, ese tiempo tiene que estudiar. Eso tiene que cumplir. Eso necesita. Eso tiene que hacer. Ahí puede vivir bien este mundo. Muchos hermanos encontramos ese tesoro. Tesoro sabe, evangelios, Jesucristo encontramos. Pero nuestra vida más quiere agarrar, no quiere vender mis cosas más importantes. Como libro de San Juan, leyendo. Ahí sale una mujer samaritana, ¿cierto, no? Una mujer samaritana sale. Jesucristo por el camino estaba cansada, se quedó al lado del pozo. Ahí encontró esa mujer samaritana. Con Jesucristo conversando, Jesucristo preguntó, si tú tienes marido, puede traer maridos. Entonces esa mujer responde, ¿cómo responde? Recuerda, no tengo marido, dice. Mentirosa. Tenía 5 maridos, 5 maridos tenía. Actualmente 6º marido está viviendo. Escrito, puede traer tu marido, dice ella. ¿Qué dice? No tengo marido. Mentirosa, ¿verdad? ¿Cierto? Mentirosa. Ella buscó para que satisface, ¿no? Su corazón. Ahí encontró primer maridos, pero y fracasó. Luego segundo marido y fracasó. Tercer marido también fracasó. Cuarto marido también fracasó. Entonces debería pensar, ¿cierto, no? ¿Sí? A su familia, ¿cómo va a pensar? Hija, tú eres ramera, porque tanto hombre así vives, ¿no? Ramera tampoco así va a vivir, me da vergüenza. Ya párate, ¿hasta cuándo va a vivir así? Ya debería pensar, escuchando, pero ella sigue. 5º marido, hombres. 6º marido está viviendo. Tal vez puede escuchar, ¿cierto, no? ¿Te gustan así varones? ¿Te gustan así hombres? Muchas veces también podría escuchar. Pero ella, en vez de pararse, ¿qué hizo? Sigue buscando deseos. Con ese hombre viviendo tal vez cambiará. Se sentirá feliz. Pero actualmente, ¿cuántos maridos, hermanos?
un sexto marido está viviendo. ¿Cómo se siente, hermano? Imagínense, aunque ustedes no son esa mujer samaritana, ¿cierto? Pero con esa, pensando esa mujer samaritana. Actualmente, con sexto marido viviendo, ¿cómo se sentirá? ¿Cómo se sentirá? No sabe, ¿cierto? ¿No? Dice que era casaron algunos aquí, ¿cómo va a sentirse? ¿Cómo se siente? Pero imagínese. Fracasado, ¿cierto? Fracasada. Reconocerá, fracasada. Soy ramera, sucia. Reconoce. O algunos caminando en las calles. Tal vez alguna señora, ¿sí?, caminando, encontró esa mujer samaritana. Luego agarrando, hijo mío, ya no mira a esa mujer, ya vamos, girando a otro lado se va. ¿Por qué se va a otro lado? ¿Por qué se va a otro lado? ¿Por qué se va? ¿Por qué se va a otro lado? ¿Por qué no quiere encontrar? Mi hijo, no encuentre esa mujer sucia, ramera, mala, que no vea, no vaya, no encuentre. O alguno tal vez, sucia, algún que tal vez no puede de frente, pero a la tierra. Luego ya puede pasar. También pasando, esa mujer samaritana, después sale también otros hombres. Un hombre enfermo, 38 años, sale, ¿no? Ese hombre, ¿cuántos años estaba? 38 años. 38 años estaba enfermos. Entonces, un estanque se llama Bethesda. Ahí estaba esperando. Porque había, ¿no?, un cuento. Ahí primeramente cuando un ángel se agita ese agua, ese lagos, primero entra, se sana, no se sana. Se sana. Por eso todos los enfermos estaban, dice, alrededor de estos estanques, cojos, paralíticos, ciegos, cualquier tipo de enfermos estaban alrededor. ¿Por qué estaban? Quería entrar. Primero entra, se sana, no se sana. Se sana. Ahí estaba ese hombre durante 38 años también estaba. Ese hombre también intentó, no intentó. Intentó, no intentó. Intentaron durante 38 años. Pero logró, no logró. No logró. Por eso aquí todos los enfermos estaban todavía, ¿sí?, deseando entrar esos estanques. Pero ese paralítico durante 38 años estaba a un lado. Ya despojó, no hay esperanza, dice. A Jesucristo se acercó. Luego, ¿quiere ser sano? Preguntan. ¿Quiere ser sano? Dice. Pero ese paralítico, ¿qué respondió? Solo salía queja, murmura, ira. ¿Sí? Jesucristo preguntó, ¿quiere ser sano? Entonces debiera responder, sí o no, sí o no. Sí, Señor, o no, Señor. Pero ¿qué sale? Ira sale, ira. Yo quería entrar, pero nadie me lleva, dice, nadie. Intenté, ya no más. Ira, lleno de ira. Todo lo que tiene. Puchichi, ¿sabe Puchichi? Usted, Puchichi. En Santa Cruz. Un día me dolía mucho aquí. ¿Sí? Raspaba. Luego pasando me dolía más. Limpiaba, sí, raspaba. Así, maduró. Grande era, un tumor parece. Tumor así, grandes. Me dijo que, hermanos, pastor, Puchichi. ¿Qué es Puchichi? Puchichi, ¿qué es? Es una persona sucia, así enferma, dice. Soy sucio entonces. Ahí. Duele demasiado, ¿cierto? Le dolió mucho. Puchichi.
Cuando madurando, ¿qué sale? Y pus, ya está lleno era, ¿sí? Antes de reventar, ¿sí? Solo toca, ¿qué sale? Pus, amarillo, ¿sí? Ese 38 años enfermo era. Cuando toca, ¿qué sale? Toca, ¿qué sale? Queja, ira, ¿sí? Ese enfermo durante 38 años totalmente. Él intentó. Luego pasando capítulo 5, ese hombre. Capítulo 8 sale una mujer adúltera. Ella también estaba adulterando, fue agarrada y trajo antes Cristo. Iba a morir, pero es Cristo salvó. Recuerda, sabe esa palabra, ¿no? Luego San Juan capítulo 9 sale un hombre ciego de nacimientos. Todo lo que ya hablaron, eso ellos encontraron. ¿Quién encontraron? Es Cristo. Qué raro era. Ellos todo encontraron, es Cristo. Esta mañana ustedes también encontraron Jesucristo. Podemos comparar. Todo lo que encontraron es Cristo. ¿Sí? Una mujer samaritana. Luego paralítico durante 38 años. Mujer adúltera. Ciego de nacimientos. Y todos se encontraron, es Cristo. Ellos todo vendieron. Es Cristo más tesoro era para ellos. Es Cristo tesoro verdadero es. No es plata, no es materiales, es Cristo. ¿Cierto? Pero encontraron. Ellos todos ya fracasaron. Sus vidas. Totalmente miserables eran sus vidas. Encontró es Cristo, dijo es. Trae tu marido. No tengo marido. Sí, verdad, tiene razón. Tenía 5 maridos, pero tú fracasaste. Tu vida miserable, sucia, no podía tener felicidad. Actualmente 6º marido está viviendo, pero dice que no tengo marido. Tiene razón, que aún viviendo 6º marido no tiene felicidad. En tu corazón vacío es. ¿Usted quién es? Así estaba hablando. Finalmente, soy Jesucristo. Encontró. Jesucristo, mi marido verdadero. Encontró. Todo lo que tenía Elías no valoraba más que Jesucristo. Jesucristo más tiene valor. Después de encontrar a Jesucristo, Elías, trayendo la gente, hablando. Jesucristo encontré, dice. Jesucristo mi Mesías, encontramos. Antes quería ir a la casa Elías. Elías antes quería ir a visitar a las casas. Cuando golpea la puerta, no venga a mi casa, sucia era. Primeramente tu vida vive bien. ¿Por qué viene a mí? No quería ir. Encontró Jesucristo. Después Jesucristo, Elías mismo visita. Encontré mi tesoro verdadero era. Jesucristo mi marido verdadero. Es mi Mesías era. Me salvó, me ha dado. La gente escupe, la gente menosprecia, pero más grande era. ¿Quién es más grande? Jesucristo más grande. ¿Qué sirve? No hay problema. Recibiendo, escupe, me menosprecia. No hay problema. Jesucristo más grande. Ese enfermo 38 años también. ¿Qué dijo Jesucristo escuchando? Levántate, así dijo, ¿no? Levántate, toma tu lecho y anda. Jesucristo habló, levántate, toma tu lecho, anda. Para ese enfermo durante 38 años, ya no tiene nada, vendió mi orgullo, mi carácter, no sirve nada, vendió. Que Jesucristo ahora más grande. Jesucristo me dijo, ¿qué me dijo? Levántate. A Jesucristo me dijo, levántate,
toma tu lecho, anda. Alguien, la gente me mirara. Ay, mira, ese paralítico durante 38 años está intentando levantarse. Tontería, ¿qué está haciendo? No importa ahora esta palabra. Jesucristo más grande. Jesucristo me ha dicho, ¿qué me ha dicho? Levántate, toma tu lecho, andaré. Me levantaré, tomaré, andaré. Esa palabra más grande. Recibiendo, me levantaré. Es Cristo más grande, el poderoso. Me levantaré. Él intenta, paralítico durante 38 años, endurecido todo hueso, ¿cierto? Pero mirando la gente, ¿qué dice? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ahora? Agarrando manos en las tierras, temblando. ¿Intenta o no intenta? Intenta, ¿cierto, hermanos? La gente, ¿qué dirá? Ya, basta, 38 años, ya tú intentas, basta, ya. ¡Ah, qué miserables! Échate nomás. No importa ya estas palabras. Antes esta palabra escuchando, tenía rabias, quejas hacia ellos, hacia mí, porque soy feos, que soy inútil. Pero ahora, escuchando la palabra del Señor Cristo, levántate, toma tu lecho. Jesucristo me ha dicho, yo recibiré. Jesucristo, esta palabra yo recibiré. Escuchando, se levantó. Así está escrito en su Biblia, levantó o no levantó. Levantó. Una mujer adulta era igual. Ese ciego de nacimiento también igual, hermanos. Todo lo que encontraron es Cristo, hermanos. Ya, igual que ese hombre encontró en el campo tesoros. Después de encontrar, ¿qué hizo? Tapando muy bien para que no conozca a nadie. Luego regresó a su casa, vendió todo lo que tiene. Ya no valora más estas cosas. Ya no valora más. Vendió todo lo que tiene. Luego recibió dinero, se fue a comprar ese terreno. Compró ese terreno. Esta mañana nosotros hemos leído, ¿no? Ya Filipenses tiene, hermanos. Filipenses, ¿no? Capítulo 12 hemos leído. Versículo 5 voy a leer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse. 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8. Y estando en la condición de hombre, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo es Hijo de Dios, hermanos. Hijo de Dios. Según la Biblia, ¿cómo está escrito? Es Cristo, Dios a Dios. Es Cristo Dios mismo. Pero es Cristo vino a este mundo como un hombre, siervo de siervos. Aunque es Cristo, también tiene poder, Hijo de Dios. Puede hacer todas las cosas. Pero el que dice despojó, dice despojó. Perdiendo todo, era todos. Sí. Despojándose. Luego vino como un siervo, un hombre. Obediente, era obedientes. Hasta la muerte obedeció la palabra de Dios. Es Cristo también pensando, hermanos. Antes de morir en la cruz, oraba a Dios. Luego sí puede pasar esa copa, mejor pase. No quería, porque Jesucristo sabía que este castigo es. La muerte en la cruz no es fácil, es muy, muy difícil, ¿verdad? Pero es Cristo vino, era como un siervo, obedeció, dice el versículo 8, ¿no? Vamos a leer. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de
cruz, hermanos. Jesucristo también, este mundo vino paseando, era paseando. Jesucristo no cometió pecado, limpio, justo, Hijo de Dios. Pero Jesucristo también, despojando de sí mismo, luego obedeció, recibió la palabra de Dios, hasta la muerte, porque Dios ama a nosotros. Por eso debería morir nosotros por nuestros pecados. Debería morir. Pero por ese amor de Dios, recibiendo ese corazón de Dios, Jesucristo vino a este mundo. Aún no cometió nada, era Jesucristo. Además, ayudando, sanando los enfermos, llevando a este mundo, Él escuchó la palabra de Dios. Obedeció hasta la muerte. Luego murió en la cruz. Luego Jesucristo pagó nuestros todos pecados. A través de la muerte del Señor Jesucristo, ahora nosotros podemos vivir así felizmente. Somos salvos. Por nuestro Señor Jesucristo, recibiendo esa salvación, esas vidas eternas, estamos llevando ahora en este mundo. Jesucristo obedeció, dice. Pero nosotros, sí, hermanos, ¿cómo estamos viviendo ahora? Como igual que una mujer samaritana, luego un enfermo durante 38 años, luego mujer adúltera, luego ese ciego de nacimientos. Todo lo que encontraron en Jesucristo, ellos encontraron tesoros. Luego, como igual que ese hombre, todo lo que tiene ya no valoraba más. ¿Qué valoraba más? Esos tesoros verdaderos. A ese tesoro teniendo mi vida más feliz. Ese tesoro más grande en mi vida, más que dineros, más que todos. Agarró, compró, perdiendo todas las cosas mías. Luego agarró, compró tesoros verdaderos. Comparando nuestra vida, hermanos, esta mañana, ustedes también encontraron tesoros. ¿Encontraron? ¿O todavía no encontraron? ¿Ustedes encontraron tesoros? ¿Tesoro quién es? ¿Encontraron? ¿Conocieron? ¿Jesucristo? Entonces, uno que encuentra, ¿qué hace? A eso no quiere. No quiero vender. Me gusta mi casa. Me gusta mi futuro. Me gusta mi deseo. A mí me gusta mis gustos. Me gusta, más me gusta. Para mí también más difíciles. Puedo vender mi casa, puedo vender mis materiales, mis celulares, puedo vender. Pero más cuesta, ¿qué más cuesta? Vender el completo, Andrés, mi persona. Cuesta dejar, perder completamente de mí. Difícil, demasiado difícil. Agarra. Protege, demasiado. Eso es muy difícil. No quiero fracasar. No quiero escuchar. No quiero perder. Más difícil. Por eso Dios envió. ¿Quién envió, hermanos? ¿Quién envió? ¿Jesús envió? Claro, Jesús envió, pero también envía para que valore nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué envía? ¿Qué envía, hermanos? Envía, mujer samaritana que lleva esa vida. Primer marido, segundo marido, tercer marido, quinto marido, sexto marido. No hay felicidades, no hay satisfacciones. Luego, un enfermo, ¿cuántos años? 38 años, hermanos. Viene en nuestras vidas, en mi vida pasando. Finalmente, ¿cómo es? Aunque no somos como Jesucristo. Jesucristo es Hijo de Dios.
no cometió nada, pero despojando de sí mismos. Luego recibiendo, obedeció hasta la muerte. ¿Usted quiere morir? ¿Usted quiere morir? Tal vez alguien tiene mucha deuda, no hay esperanza en este mundo. O tal vez muchos enemigos, molesta bastantes. Ay, ya basta, dejar nomás mi vida hasta ahí. Tal vez quieren morir. Pero aquí es Cristo, ¿sí? No irás igual que como el Dios que hablabas. Pero Jesucristo obedeció hasta morir, era morir. A través de la muerte del Señor Jesucristo, nosotros vivimos, recibimos esta salvación. Esta mañana, ya hermanos, Dios está trabajando, ¿no? Guiando cada uno de ustedes. En mi vida también. Aunque yo quería vivir felizmente, yo quería lograr vivir, ¿no?, bien este mundo. Pero al revés era, al revés. Sí. Me daba mucha vergüenza. Me sentía, no soy como seminarista. A través de mi culpa murió ese abuelo. Todas las cosas yo también me fracasé. Más peor era, más peor. De ahí Dios quería dar, ¿sí?, tesoros más grandes en mi vida. Yo consideraba, yo era más importante, mis personas, mis cosas, mi vida, mis planes. Pero Dios quiere dar más buenos, más tesoros. Jesucristo era. Recibir Jesucristo, luego recibir su guía, sus palabras. Eso más grandes. Pero las personas no consideran. Si Jesucristo era. Mi vida es más importante. Mi plan más importante. Mis universidades. Mi futuro mis hogares es más importante. Pero en realidad Dios quiere dar esta mañana tesoros verdaderos, Jesucristo. Esa mañana usted sí encontró, ¿no? Si ese tesoro es Cristo, usted tiene. Entonces, otra cosa es verdad, nada era nada. No tiene valor. ¿Quién tiene más valor? Nuestro Señor, Jesucristo. Por eso ellos, todos que encontraron a Jesucristo, ellos podían dejar materiales, también hasta sus pensamientos, todo dejando solamente recibir y escuchar la voz del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Sí, luego vamos a buscar, sí, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 12 voy a leer. Ya, Romanos capítulo 8, desde el versículo 12 voy a leer. ¿Ya todos se encontraron? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ya versículo 13 tiene. Ya junto, vamos a leer junto. Ya 1, 2, 3. Así, no era 13, ¿sí? Ese ya, y practicamos, 14 era 14. Ya practicamos bien, ¿no? Ya, poco más fuerte, ya vamos a leer, ya versículo 14, ya 1, 2, 3. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén, hermanos. Hijo de Dios, al Hijo de Dios. No solamente palabra. Muchos dicen, soy salvo, no tengo pecado. Que yo recibí la salvación, dice.
pero verdaderamente hijo de Dios sale aquí en la Biblia. Hijo de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? 14 dice, ¿no? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ellos son hijos de Dios. Amén, hermanos. Hoy en día muchas personas dicen, yo creo, yo conozco Dios, Jesucristo. Congrego a la iglesia, sirvo, sacrifico, creo en Jesucristo, dice. Pero ellos cuando escuchando la palabra de Dios, la palabra de Dios hay más valora. ¿Qué valora? Mi vida. Si yo hablaré, soy justo, limpio, Jesucristo murió, ¿quién me mirará? La persona me mirará, dice. Me mirando yo miento. Mi vida sucia es. Como hijo de Dios así vives. ¿Cómo va a decir eso? Me da vergüenza. Mejores. En vez de escuchar la palabra de Dios, acepta. ¿Qué aceptas? Mis sentidos, mis pensamientos. La Biblia dice, no son hijos de Dios. Los hijos de Dios, ¿quién es? Ser guiado del Espíritu de Dios. Ser guiado, ¿qué quiere decir? Aceptar la palabra de Dios que está, como está escrito en la Biblia. Amén, hermanos. Muchos hoy en día, ¿sí? En vez de ser guiados por el Espíritu Santo, en vez de ser guiados por la palabra de Dios, más ser guiado de mí. ¿Entiende, hermanos, esa parte? De mí era lo que me siento, lo que yo pienso. No son hijos de Dios, hermanos. Aquí dice, ¿sí? No son hijos de Dios, ¿qué vida lleva? Aquí está escrito, ¿sí? Versículo 12. Hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, dice, moriréis, hermanos. Ser guiado de mi carne, hermanos, moriréis, dice, llega. Hermanos, mujer samaritana es, ser guiado de la carne, de su manera era. Mientras llevando esa vida, primer marido, segundo marido, tercer marido, llorando, triste. ¿Quién quiere llevar esas vidas? Pero ser guiados de mis carnes, de mis pensamientos. Sin darse cuenta vive esas vidas. Igualitos, 38 enfermos, durante 38 años enfermándose, viviendo, quejándose, murmurando, lleno de iras en el corazón. También, ¿quién más? Mujeres adúlteras, ciego de nacimiento, todos viviendo, ser guiado de las carnes. La Biblia, ¿cómo dice? Viviendo conforme a la carne, moriréis, hermanos. Una vida es, ¿sí?, muy miserable. Por eso esa mujer samaritanas, enfermos, mujer adúltera, ciego de nacimientos, pero un día encontró Jesucristo, ¿cierto, hermanos? Encontró. Luego versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Durante 38 años, una vida una vida muertas. Pero más dice más, que dice más. Si por el Espíritu haces morir las obras de la carne. Escuchó la palabra del Señor, es Cristo. ¿Quieres ser sanos? Levántate, paralítico. Toma tu lecho, anda. Aunque no puedo. Pero esa palabra es la palabra del Señor, es Cristo. Recibiré. Recibiendo. Hasta ahora yo he vivido. ¿Sí? Según mi deseo según mi ser miserable. No viviré más. Yo recibiré esa palabra. Esa palabra me va a dar la vida. Luego levantaré.
tomaré lecho, andaré, según la Biblia. Por él, si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Será un hombre muerto, hermanos, una mujer muerta, un ciego de nacimiento muerto todas las vidas, encontró a Cristo. De ahí una lucha. No quiero vivir así hasta ahora. Mi vida es fracaso, miserable. No quiero vivir escuchando la voz del Señor Jesucristo. Recibiré esta palabra, me va a dar la vida. Recibiré esta palabra, luego matando, ¿qué matando? Ese pensamiento mío era lo que surge. La palabra es la vida. Luego, no quiero vivir igual que antes. No quiero vivir así. La palabra del Señor es Cristo. Matar era matar. ¿Qué? Nuestros deseos, pensamientos. Viviréis, dice, viviréis. Los que ser guiados por el Espíritu de Dios. Los que ser guiados por la palabra de Dios son hijos de Dios. Ya, hermanos, ustedes son hijos de Dios. Hijos de Dios verdaderos. O hijos de Satanás. Depende de esto, hermanos. Esta mañana ustedes, siendo hijos de Dios, pueden vivir, ¿no?, con la bendición de Dios. Pero ustedes siendo guiados de la carne, siendo instrumento del diablo, vivirán, dice, muertos, ¿sí? Igual que quién, mujer samaritana, luego 38 años enfermos, una mujer adulterada, luego ciego de nacimiento, hasta que encontró escrito sus vidas muertas, aunque está vida, cierto, pero una vida muerta. Pero ahí después de encontrar a través de la palabra de Dios, venció, eliminando mis deseos, mis pensamientos, mis ideas. Luego todos venció y viviré, dice, viviréis. Amén, hermanos. Ya muy importante esa parte, sí. O aquí nosotros hace poco día, el año pasado empezamos, ¿no?, trabajo de régimen penitenciarios. Entonces en el principio pastor Kim Gi-sung llamó a hermano Andrés, por coronavirus ya está paralizado, no puede ingresar a la cárcel. Pero nosotros ya hemos trabajado llevando las palabras de Dios dentro de la cárcel. Dios ha trabajado, muchos cambiaron sus vidas. Pero ahora por coronavirus ya nadie puede entrar. Entonces recibiendo el corazón de siervo Pastor Ospa, ya no paramos, avanzamos, dice. Entonces Dios nos ha dado un corazón, un deseo, ya donamos televisores a la cárcel. Al escuchar, mi corazón seré. ¿Y por qué seré? Dice que donar era donar. Donar. ¿Qué donar? ¿Qué donar, hermanos? Televisores. Entonces, donar televisores. En mi casa tengo 100 televisores. Soy fábrica, para donar, ¿qué debe hacer? Tengo que comprar, comprar. Al escuchar, eso es difícil. Saliendo dinero de mi bolsillo, ya no más. Cerrar mi corazón. Pastor hablaba, Andrés, ya donamos. Sí, señor, sí, pastor, pero mi corazón, no, ni siquiera tengo televisor en mí, ¿cómo voy a regalar? No es como 10 bolivianos, 100 bolivianos. En mi corazón tenías. Sí, pastor, sí, bueno. Corazón de Dios, bueno, excelente. Sí, Señor, sí, buenos. Pero mi corazón, diferente era. No voy a donar, porque no tengo dineros. Si eso hace, va a ser mendigo. Seré. Pero pastor me dijo voy a ayudarte, dice. Me va a ayudar, ¿qué quiere decir? Va a dar dinero, dice.
Está bien, eso está bien, ¿cierto? ¿No? Eso. Pastor dijo, Andrés, yo voy a enviarte televisores. Eso está bien, pastor. Está bien, haremos. Yo voy a enviar un televisor, tú compra un televisor, dice. Entonces poco, sí, me quedé pensativos. Entonces uno ya me regala, luego yo compro uno, está bien, vale la pena, ¿cierto? Esa palabra poco a poco cambió. Entonces me envió un televisor, pastor, luego nosotros hermanos, así siervo de Dios está empujando, ofrendamos. A la iglesia compramos un televisor. Luego entramos, entregó, donó a la cárcel, ahí por Flash Memory, llevaron las prédicas, el evangelio. Después Dios abrió, hizo convenios a nivel nacional. Entonces ahí podemos entrar todas las cárceles. Ya tenemos permiso ya entrar todas las cárceles, pero no había, ¿qué no había? ¿Qué no había? Televisor no había. Para ingresar, ¿qué debe entregar? Televisores. En mi mano no había televisores. Paramos. Que tampoco tenía dinero, tampoco quería pagar, comprar televisores. Otra vez pastor llama, Andrés, sí pastor, entregaste, sí pastor, Dios abrió, hicimos convenio, ahora toda la cárcel ya permitió, podemos ingresar. ¡Wow, qué bien! Dice, Andrés, entonces entra todas las cárceles, amén, aleluya, pero en mi corazón, no quiero entrar. Si entra toda la cárcel, ¿cuánta cárcel tiene aquí? 200. ¿Cuántos televisores? No quiero entrar, no tengo dinero. ¿Cómo sabía, pastor, mi corazón? Andrés, yo voy a enviar 4 televisores, dice. ¡Wow, 4! Entonces, ¿está bien o no está bien? 4 televisores enviaré, tú compras otro 4, dice. Así empieza muchos lugares, dice así, pastor. Entonces otra vez me quedé pensativos. 4 gratis, ¿no? Recibir está bien, pero comprar 4 no está bien. Pero para recibir 4, tiene que comprar 4, ¿cierto? ¿Usted cómo va a decidir? ¿No? ¿Usted cómo va a decidir? Si estaría, ¿no?, en ese lugar, ¿qué haría usted? Creo que ustedes también, ¿no? Aceptaría, ¿cierto? Como yo. Aceptamos. Sí, pastor. Inmediatamente me envió 4 televisores. Entonces tengo que cumplir, ¿cierto? ¿No? Sí. Ya, hermanos, ya hablamos. Ofrendamos. Ya podemos entrar. 4 ya apoyó. 4 más necesita es. Pero esto ya debería comprar aquí. Ofrendamos. Ofrendando, los hermanos apoyando, 4 televisores compramos, 8 lugares entramos. Después, pastor no me llamó, tampoco me dijo que voy a enviarte televisores, nunca se habló. Pero qué raro, aquí los hermanos escuchando, donaron, compraron televisores, ofrendamos. Entonces aquí compramos, sigue comprando. Hoy día va a viajar a Potosí, régimen penitenciario Potosí. Va a inaugurar clase de seminario, ¿no? Clase de virtuales. Ayer compramos televisores. Luego llevaremos a la cárcel mujeres de Potosí, que solo está empezando varones. Además pidió, régimen penitenciario Potosí pidió. Escuchando televisor la prédica, necesitamos, ¿qué necesita? Bolígrafo necesitamos. Si solo bolígrafo nomás hay, entonces puede usar. ¿Quién necesita más? Cuadernito también necesitamos. Mande nosotros una lista. No valora muchos lápices, como 100, 200. Cuadernitos, 100, 200, no valora, no cuesta mucho, hermanos. ¿Cierto, hermanos? Si no comer desayuno, almuerzo, cena, ya es ahorrando suficiente, ya puede comprar. Ya. Mejor, vale la pena ese poco dinero. Luego ya
donando. Ellos escuchan la prédica, escribe, escucha. Es Cristo murió por mis pecados. Mucho tiempo yo he vivido. Igual que quién, una mujer samaritana, un enfermo 38 años, una vida muerta. Ser guiado mi deseo, ser guiado mis pensamientos. No quiero vivir ya, hasta basta. Escuchando la palabra, esa palabra en mi vida escucharé, recibiré. Cristo murió, limpió mis pecados. Amén. Recibiendo Él recibiendo salvaciones. Quiere vivir dentro de la cárcel. Alguien quiere ser pastores. Levantamos, pasando un año de programas, levantamos pastores. Que siga es el evangelio, ya prediques, hermanos. Hermano, esta mañana nosotros encontramos tesoro verdadero, encontramos. ¿Encontraron ustedes? ¿Encontraron? Entonces ya ahora, ¿qué debe hacer? Si usted encontró tesoros verdaderos, ese tesoro creo que va a ser más grande, más tiene valor, más que mi orgullo, más que mis pensamientos, más que todos. Ese es Cristo, tiene más valor. Entonces ustedes automáticamente van a llevar esas vidas. Entonces esta mañana nosotros hasta aquí compartimos, orando, terminamos. Dios Padre, esta mañana, como es Cristo, Hijo de Dios, no tiene pecado nada, inocentes, perfectos, Hijo de Dios, también Dios mismos. Pero como es Cristo despojando de sí mismo todos, luego solamente es obedeciendo la voz de Dios, la palabra de Dios. Mi hijo es Cristo, ya llegaste bien en el mundo, ya mucha gente vive según sus deseos, mucha gente tiene lleno de maldades, pecados, todos van a recibir maldición de Dios. Pero yo amo a los hombres, hijo mío, aunque tú no cometió nada, hijo mío, aunque tú eres inocentes, justos, pero para limpiar el pecado de todos los hombres, tú tienes que morir. A través de tu muerte tienes que pagar la muerte del Señor es Cristo, librando de nuestros pecados, perdonando, limpiando nuestros pecados para siempre. Jesucristo obedeció luego y murió en la cruz por los soldados de Roma, clavando sus manos, sus piernas, luego ahí derramando murió en la cruz. A través de la muerte del Señor Jesucristo, nosotros vivimos, recibimos la salvación. La Biblia dice, Dios dice a nosotros, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero a través de la gracia del Señor Jesucristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que está en Jesucristo. Dios ahora dice a nosotros, somos justos, limpios, a través de la muerte del Señor Jesucristo. Mucha gente, aunque escuchando, tal vez tienes vergüenza, todavía ve nuestros defectos, errores, no pueden aceptar la palabra del Señor Jesucristo. Pero Jesucristo murió por nuestros pecados. Esta mañana nosotros, recibiendo la palabra del Señor Jesucristo, somos verdad, hijo de Dios, ser guiado por el Espíritu Santo, por el guiado, ser la palabra de Dios, ahí desechando, despojando de nosotros todos, recibiremos, obedeceremos según tu guía, tu palabra. Esta mañana también nosotros viajaremos a Potosí. Dios abrió dentro de régimen penitenciarios.
Aquí todos, cárceles en Bolivia, 200 lugares. Todavía falta apenas nosotros 15 lugares. Estamos llevando el Evangelio, las vidas. Falta todavía muchos, pero nosotros confiamos. Dios va a abrir. También Dios toda la necesidad va a cubrir. Solo nosotros confiando en Dios, recibiendo tu guía, nosotros llevaremos el Evangelio, la vida verdadera. Esa mañana agradecemos por culto de domingo y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esta mañana hasta aquí nosotros compartimos. Y muchas gracias por la palabra de Dios. En esta tarde tenemos también el tiempo de anuncios y espero que todos tomen la atención. Desde el día, como primer anuncio, tenemos desde el día jueves 1 de abril hasta el día domingo 4 de abril tendremos el culto de Pascua con el pastor Oxo Park, para lo cual espero que todos los hermanos puedan hacer la invitación a todos ustedes queridos. Y para esto vamos a poner el pequeño video spot que nosotros estamos usando para la promoción. Vamos a ver el video. Aunque Jesús vino a perdonar nuestros pecados, si antes de que fuera crucificado fuimos pecadores y luego de su crucifixión aún tuviéramos pecado, ¿qué sentido tendría la muerte de Jesús en la cruz? Para que Jesús pudiera morar en mí, Él murió derramando su sangre en la cruz. Además, con su resurrección, fuimos justificados, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Está claro que en Romanos 3:23 dice que somos pecadores a causa de haber cometido pecado. Sin embargo, en el verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios dice que somos justificados. Si Dios nos dice que fuimos justificados, entonces somos justificados, ¿no es así? Por tal motivo, la mejor manera de alabar al Señor en la Pascua es diciendo, fui hecho justo, gracias a la crucifixión, muerte y resurrección del Señor. Gracias al Señor, fui hecho justo. Es la mejor manera de alabar a Jesús. Mediante la crucifixión y muerte de Jesús, hemos sido justificados. Ese es el verdadero significado de la Pascua de Resurrección. Sí, tanto ese video como los volantes se está enviando a los grupos de WhatsApp. Ustedes solamente reenviando esos mensajes, ese video a sus contactos, de esa manera ustedes pueden hacer llegar la invitación. Y como Pastor Daniel Ho decía, cada uno debe poner una meta de invitación. Cuando Pastor Daniel Ho preguntó, él dijo, ¿no? 50 invitados, 50 personas debe invitar, ¿no? Yo mirando mi Facebook, ¿cuántos contactos tengo? ¿Cuántos perfiles? ¿Sí? Como 300, ¿no? 300, tal vez un poco más. Entonces, 50 es poco, ¿no? Poco para poder invitar. Solamente enviando la imagen, enviando el video, ya cada uno de ellos va a poder ver, ¿no? Ver y pensar, yo este tiempo estoy muy deprimido, yo este tiempo tengo mucha dificultad. Mira, mi amigo me envió este volante, ¿sí? Hay un culto de Pascua, yo participaré ahí. De esa manera sus amigos, familiares, ellos pueden recibir y participar. Cada uno de ustedes haciendo una lista,
yo a tal persona invité, todo, ¿no? Registrando, y eso puede enviar a oficina. De esa manera nosotros vamos a promocionar, ¿no?, este culto de Pascua. Y otro anuncio tenemos también. Invitamos a los hermanos a que puedan también escuchar los estudios bíblicos del Pastor Oxopar, de lunes a viernes en 2 horarios. Primer horario, 7 de la mañana. Segundo horario, a las 9 de la noche. Este es sobre el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Si usted quiere saber más de la palabra de Dios, puede ver, ¿no?, estas transmisiones. En la mañana, 7 de la mañana, ¿sí?, y en la noche, 7 de la noche. Esto a través de la página de Misión Buenas Nuevas Oficial. Ustedes buscando con ese nombre pueden encontrar los estudios bíblicos. Sí, como tercer anuncio tenemos, invitamos a los hermanos también a que puedan visitar la página web de la Misión Buenas Nuevas Bolivia. Y no solamente van a encontrar la información, las actividades que hacemos dentro de la Misión Buenas Nuevas aquí en Bolivia, sino que también al mismo tiempo van a poder encontrar lo que es la radio, Jerusalén Radio, en Bolivia. También de esa manera ustedes escuchando las prédicas a través de la radio online, también ustedes puedan fortalecer su espíritu. Y no solamente radio online, sino a través también de radio satelital. A través del satélite Tupac Katari, nosotros estamos lanzando lo que es la radio, Jerusalén Radio, a nivel Sudamérica. Entonces, cualquier usuario que tenga el kit satelital Tupac Katari, no solamente va a tener los canales de televisión, sino en la sección de radios va a tener también lo que es la radio, Jerusalén Radio, en Bolivia. De esa manera también hoy hemos transmitido lo que es el culto dominical en todos los medios que nosotros tenemos aquí en Bolivia, tanto en Facebook, Zoom, YouTube, Jerusalén Radio, offline, online, satelital. De esa manera nosotros anunciamos el Evangelio de todas maneras, porque muchas personas necesitan escuchar el Evangelio. Y así también otro anuncio tenemos. Invitamos a todos los hermanos a que también puedan escuchar nuestras prédicas del culto dominical, culto de miércoles, no solamente en español, sino también en los idiomas de Aymara y Quechua. Ustedes que tienen familiares en los campos, en las regiones donde no habla español, sino habla Aymara o Quechua, ustedes solamente enviando el link de Aymara o el link de Quechua, ellos pueden escuchar cómodamente en su idioma nativo. Amén. Entonces, también tenemos otro anuncio. Terminando el culto tendremos las reuniones grupales, hermanos casados, jóvenes, estudiantes, hermanas casadas. De esa manera todos vamos a reunirnos. ¿Está bien? Las personas que llegaron por primera vez, ¿sí?, allá los seminaristas van a poder atender, compartir con ellos un poco más sobre la palabra de Dios, el Evangelio. Bien, también tenemos como último anuncio, y los hermanos que quieran agradecer por medio de su ofrenda y diezmo, pueden hacer en el depósito a la cuenta bancaria o también venir directamente a la Iglesia Misión Buenas Nuevas y dejar en el alfolí. En la cuenta bancaria tenemos el número de cuenta, el 1163648440. ¿Sí? Repito, 1163648440. Ustedes ven en pantalla el número de cuenta, está a nombre del diácono Jorge Parrado. Ustedes pueden hacer el depósito de su diezmo y de su ofrenda. De esa manera también la iglesia se lo agradecerá para poder anunciar más el Evangelio. Así en esta mañana terminamos el culto dominical. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Cuando estás cansado y ya no puedes